Número 12. Entrevistamos para conocer. El fin de semana, Leandro visitó un campamento tortuguero en la playa de Mexiquillo, en Michoacán. Los encargados le platicaron que en el campamento protegen a las tortugas laúd, que están en peligro de extinción. A Leandro le gustaría saber cómo puede ayudarlos. ¿Te gustaría saber cómo proteger a las tortugas? Pues a mí sí me gustaría, porque soy muy amante de la naturaleza y me gustaría ir, así como estas personas que van a ver cuando las tortugas van a desovar y también cuando van a liberar a las tortuguitas laúd. Aquí también les cuento algo muy interesante. Las tortuguitas están muy pequeñitas, ¿verdad? Nacen de un huevo al igual que los pollitos, pero estas tortugas, las más grandes, pueden llegar a medir entre 1.8 y 2.2 metros. Quiere decir que crecen incluso más que una persona adulta. También nos preguntan lo siguiente: ¿qué le preguntarías a los encargados del campamento para saberlo? O sea, para saber cómo puedes ayudar a proteger a las tortuguitas. Tú les puedes preguntar en qué fechas ellas llegan a desovar para que tú vayas a cuidar que las personas no vayan a maltratar a sus huevitos. ¿Sabes para qué sirven las entrevistas? Miren, aquí tenemos a una persona que es la persona entrevistada. La persona entrevistada es la que nos va a contestar. El entrevistador o entrevistadora es la persona que hace las preguntas. En ocasiones nosotros decimos, en una entrevista está el entrevistado y el entrevistador. Sí, pero también en ocasiones se requieren de las cámaras para que graben a la persona. Así es que el entrevistador casi siempre lleva a otras personas para que le ayuden a realizar la entrevista. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta: hay entrevistas formales y hay entrevistas informales. Las entrevistas formales se van a hacer a personas adultas y que saben acerca de un tema, y vamos a emplear un lenguaje correcto, nada de hacer bromas. También vamos a preguntar claramente nuestras preguntas. También existen las entrevistas informales. Normalmente una entrevista informal se le hace a una persona conocida, a un familiar o a un compañero. Y cuando hacemos las entrevistas informales, podemos bromear y podemos utilizar un lenguaje más relajado. En el punto número 1 nos dicen: rodea la entrevista y haz lo que se indica. A ver, del lado izquierdo tenemos una entrevista. ¿Por qué nos damos cuenta que esta es una entrevista? Porque aquí hay preguntas y hay respuestas. En cambio, del lado derecho, como puedes apreciar, esto más bien parece un guión de teatro, porque aquí nos dicen: Carlos se encuentra triste, el encargado está emocionado, Carlos ilusionado. Si se fijan, esto es como un guión teatral. Ahora nos dicen: subraya con el color rojo al entrevistador. ¿Quién es el entrevistador? En este caso es Carlos, porque Carlos es quien hace las preguntas. Aquí Carlos pregunta: ¿qué acciones afectan a la tortuga laúd? Con azul vamos a subrayar al entrevistado. ¿Quién es el entrevistado? En este caso es el encargado o la persona que nos va a dar las respuestas. Con verde vamos a subrayar la respuesta. Aquí Carlos le hace la pregunta y el encargado le da la respuesta, que dice: principalmente la contaminación de plásticos que hay en el mar y la destrucción de las playas donde ponen sus huevos. Por último, Carlos pregunta: ¿qué pueden hacer los habitantes para cuidar a la tortuga laúd? Número 2. Escribe en el recuadro si se utiliza el lenguaje formal o informal. ¿Recuerdan lo que ya comentamos? Cuando hacemos una entrevista a una persona mayor, vamos a utilizar el lenguaje formal. Cuando hacemos la entrevista a una persona de nuestra edad, a un compañero o a un amigo, la entrevista va a ser de forma informal. Ahora chéquense lo que preguntan en una formal. Buenas tardes, licenciada. ¿Podría indicarme cuál es el trabajo que realiza para proteger a las tortugas laúd? Ahora chéquense cómo hace la pregunta a una persona que es de su edad o a una persona que es su compañerita. Él le dice: hola amiga, platícame, ¿qué haces para cuidar a las tortuguitas? Número 3. Lee y contesta. Entrevista con la bióloga Angélica Diosdado. En este caso, Emilio va a ser el entrevistador, porque es la persona que habla primero. Emilio le dice: buenas tardes, licenciada Diosdado.
Agradezco que haya aceptado esta entrevista. ¿Cómo son los jaguares? La bióloga le contesta. Su cuerpo es robusto y tiene manchas en el pelaje. Nuevamente, Emilio pregunta, ¿de qué se alimentan? Ella contesta, de venados, tapires, iguanas, armadillos y monos. Otra vez pregunta Emilio, ¿en dónde viven? Ella le contesta, en Campeche, Chiapas y Quintana Roo. Aquí, como ustedes pueden observar, cuando Emilio hace una pregunta, él tiene que utilizar los signos de interrogación. Aquí lo abre porque inicia la pregunta y al finalizar la pregunta cierra ese signo. Cuando la bióloga contesta, como es una respuesta, aquí ya no van los signos de interrogación para que no se vayan a equivocar. Solamente se van a poner los signos de interrogación cuando se hacen las preguntas. Inciso A. ¿Cuál es el propósito de la entrevista? El propósito es saber o conocer acerca del jaguar. Inciso B. ¿Quién es el entrevistador y quién es el entrevistado? El entrevistador, recuerden que es la persona que hace las preguntas. En este caso, el entrevistador es Emilio. La entrevistada es la licenciada Diosdado. Recuerden que la licenciada Angélica Diosdado es una bióloga, es una licenciada en biología. Número 4. Escribe una pregunta que le harías a la bióloga. Yo le preguntaría, ¿cuántas crías puede tener el jaguar? ¿Saben qué quiere decir crías? Las crías son los hijos o los bebés de los jaguares. Siempre que ustedes miren la palabra crías, se refiere a los hijos de los animalitos, o sea, a los bebés. Cuando nosotros hacemos un cuestionario, podemos elaborar preguntas abiertas o preguntas cerradas. Cuando tú haces una pregunta abierta, la persona que te contesta te puede dar la respuesta que él quiera. Es a su criterio. En cambio, cuando haces una pregunta cerrada, tú haces la pregunta y le vas a dar algunas opciones de respuesta. Quiere decir que ella o esa persona no te va a dar la respuesta que desee, sino que le vas a dar a elegir una de ellas. Por ejemplo, tú le preguntas, ¿qué acciones afectan más a la tortuga marina? Y tú le das dos opciones. Opción A, la contaminación. Opción B, robo de huevos. Y esa persona solamente te debe de dar una de esas dos respuestas. Número 5. Colorea con azul las preguntas abiertas. Las abiertas son a las que no les vamos a dar respuestas. Por ejemplo, esta. ¿Cuál es tu animal favorito? Aquí puede ser el perro, el gato, el pez, el perico. Él te va a decir el que le guste. Otra pregunta abierta es, ¿cómo cuidas a los animales? Y la última, ¿por qué es importante proteger a los animales? Ahora bien, con verde vamos a subrayar las preguntas cerradas. Recuerda que en las preguntas cerradas le vas a dar la pregunta y opciones de respuesta, como es la siguiente. ¿Qué sugieres para cuidar los mares? Inciso A, no tirar basura en las playas. Inciso B, utilizar menos plásticos. Otra pregunta cerrada. ¿Le gustan los animales? ¿Sí o no? ¿Qué animales prefieres? ¿Los acuáticos o los terrestres? Aquí, como ustedes pueden observar en la entrevista, no es como en un examen, porque en un examen te van a calificar la respuesta correcta, ¿verdad? Bueno, cuando es una entrevista, las dos respuestas pueden ser correctas. Por ejemplo, te dicen, ¿te gustan los animales? ¿Sí o no? Entonces, si te gustan, vas a contestar que sí. En cambio, si no te gustan, vas a decir que no. Aquí hagan una diferencia de que en una entrevista, las respuestas que ustedes le están dando es una respuesta que es correcta, tanto la primera como la segunda o la tercera, porque es lo que a esa persona le gusta o lo que esa persona desea. Número 6. Lee el cuestionario y transforma las preguntas abiertas en preguntas cerradas y le vas a agregar dos opciones de respuesta. Primera pregunta abierta. ¿Cómo adquiriste tus mascotas? Esa abierta la vas a hacer cerrada. Si quieres le puedes poner exactamente igual y solamente le puedes dar opciones. O le puedes cambiar cualquier palabra, pero sin que se salga del contexto. Por ejemplo, ¿cómo llegaron las mascotas a tu casa? ¿Las compraste
o te las regalaron. Número 2. Pregunta abierta. ¿A dónde llevas a tus mascotas en caso de enfermedad? Número 2. Pero ahora con pregunta cerrada. Cuando tus mascotas se enferman, ¿las llevas al veterinario? ¿Sí o no? Pregunta abierta número 3. ¿Con qué frecuencia vacunas a tus mascotas? Pregunta cerrada número 3. ¿Cada cuánto tiempo vacunas a tus mascotas? ¿Cada 6 meses o cada año? Número 7. Haz el siguiente cuestionario a un compañero y subraya las respuestas que te dé. Tenemos el cuestionario. Vas a elegir a uno de tus compañeritos. ¿Cuál es tu nombre? Mi compañero me dijo que se llama Juan Juárez Jiménez. ¿Conoces a las tortugas laúd? Él dice que no. Número 3. ¿Sabes que están en peligro de extinción? Dice que sí. Y yo le pregunté, oye, pero si no las conoces, ¿cómo sabes que están en peligro de extinción? Y él me dijo que lo había mirado en un noticiero. Pregunta número 4. ¿Cuáles de estas acciones conoces para proteger a las tortugas laúd? Me dijo el inciso B. Vigilar las playas para evitar que se roben sus huevos. Número 8. Pon una palomita en las preguntas que agregarías al cuestionario respecto a la protección de la tortuga laúd. Serían las siguientes. ¿Sabes cuántos años viven las tortugas laúd? ¿Sabes dónde viven las tortugas laúd? ¿Sabes qué comen las tortugas laúd? Esas preguntas también las agregaríamos. ¿Por qué estas dos no las subrayamos? Porque mira, la primera simplemente habla acerca de una leyenda. En la segunda, el origen de la palabra laúd. Aquí no habla de las tortugas, solamente de la palabra. Por eso, esas dos no las seleccionamos. Número 9. Escribe una pregunta abierta y una cerrada para saber más sobre los animales de tu comunidad. Bueno, en todas partes hay perros, ¿verdad? Por eso yo escribí lo siguiente. ¿Cuántas razas de perros hay en el mundo? Ahora la pregunta cerrada. ¿Sabes cuántas razas de perros existen? ¿Sí o no? Como pueden observar, hablan exactamente de lo mismo. Pero en la segunda, que es la pregunta cerrada, te están dando las opciones de respuesta. Inciso A, sí. Inciso B, no. Número 10. Marca con una palomita a la persona que podrías entrevistar para tener más información sobre la tortuga laúd. En este caso sería a esta persona porque parece ser una bióloga marina o puede ser una veterinaria. Por eso aquí le vamos a poner la palomita. Número 11. Colorea el recuadro con las preguntas que le harías al especialista para tener más información acerca de las acciones para proteger a las tortugas laúd. En este caso sería el del lado derecho. Las preguntas son: ¿qué acciones afectan a la vida de las tortugas laúd? ¿Por qué es importante su conservación? ¿Qué actividades se realizan en el país para protegerlas? ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo para evitar su extinción? Número 12. De acuerdo con el tema, ¿qué le preguntarías a cada persona? Por ejemplo, a una veterinaria. Va a ser acerca del cuidado de los animales. ¿Qué le preguntarías? Yo le preguntaría lo siguiente: ¿todos los animales se deben vacunar? A un jardinero, el tema sería cuidado de las plantas. Yo preguntaría lo siguiente: ¿cómo se alimentan las plantas? Recuerden que cuando vas a hacer una pregunta tienes que abrir el signo de interrogación al inicio y lo vas a cerrar al final. Número 13. Elabora un cuestionario con preguntas cerradas sobre cualquier tema de tu interés. Bueno, a mí me gustan mucho las ballenas, así es que mis preguntas van a ser acerca de este animalito. Número 1. ¿Conoces a las ballenas? Inciso A, sí. Inciso B, no. ¿Cuánto pesa una ballena? Inciso A, 1 kilogramo. Inciso B, 1000 kilogramos. Inciso C, más de 10,000 kilogramos. En este caso sería el inciso C, ¿verdad? Más de 10,000 kilogramos. ¿Qué comen las ballenas? Inciso A, pizza. Inciso B, peces. Inciso C, pasto. Número 14. Aplica tu cuestionario a un compañero. Al terminar, pon una palomita si seguiste las reglas para entrevistar. Respeté los turnos para hablar y escuchar. Si lo hiciste, vas a poner palomita. Puse atención al entrevistado. También palomita. Evité interrumpir lo que decía. También lo hice, palomita.
Modulé el volumen y el tono de voz. También lo hice, palomita. Planteé claramente mi cuestionario. Como también lo hice, le voy a poner una palomita. Número 15. Colorea el micrófono que represente tu nivel de aprendizaje. Identifico las características de la entrevista y el cuestionario. Distingo las preguntas abiertas de las cerradas. Entrevisto a una persona sobre un tema de interés y sigo las reglas para realizar una entrevista. Si lo haces siempre, vas a poner aquí tu micrófono.